Dígale al que está a la par: el evangelio es poder de Dios. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que hemos leído, Señor. Estamos aquí para que nos hables al corazón, Señor. Ministre nuestras vidas con tu palabra. Creemos que tu palabra es poderosa, Señor, para transformar vidas, para cambiar vidas. Pedimos que nos ministres a través de ella, a través de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Mis amados hermanos, tenemos un interesante texto para reflexionar sobre el poder del evangelio. La carta a los romanos fue dirigida, hermanos, a una iglesia que Pablo todavía no había visitado, la iglesia que estaba en Roma. Sin embargo, esta carta es una carta de las cartas más profundas que Pablo tiene. Se le llama la carta, la capital de todas las cartas que escribió Pablo. Y la tesis, el tema central de esta carta a los romanos es el evangelio. Diga conmigo: evangelio. Y ese es el tema, hermanos, la tesis que el apóstol Pablo defiende a través de esta carta tan profunda como es la carta a los romanos. Y Pablo, hermanos amados, tenía en mente y en su corazón esta gran verdad del evangelio, porque usted sabe la experiencia que el apóstol Pablo tuvo cuando tuvo el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, cuando iba para Damasco a capturar, a perseguir a los cristianos. Tuvo el encuentro con el evangelio, tuvo ese encuentro cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa experiencia fue la experiencia transformadora, donde Pablo, hermanos, como él dice que era como un abortivo, recibió la revelación del mensaje de buenas nuevas, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Y este es el mensaje que Pablo enfoca en sus cartas. Por ejemplo, Pablo hace una aclaración de lo que es el evangelio, para que usted entienda lo que es el evangelio. Y lo tenemos en 1 de Corintios capítulo número 15, verso 1 al 11. Hace una declaración Pablo con respecto a lo que es el evangelio. Si lo podemos leer, por favor, para que usted se dé cuenta y tenga una idea de lo que es el evangelio. Y dice Pablo en el verso 1: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, y si no, creísteis en vano. Verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire la revelación de Pablo: que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Y después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció a mí. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esta es la declaración que Pablo hace del evangelio. Y tenía razón el apóstol Pablo cuando declara en este texto que él no se avergonzaba del evangelio. Esto es el evangelio de que Jesucristo, diga conmigo, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Indica eso que nosotros los creyentes, los cristianos, seguimos a un Cristo de poder, a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, para la gloria de Dios. Y usted sabe todo lo que sucedió en el Gólgota para que surgiera este poderoso evangelio. Algunos hablan de las palabras que el Señor hizo, que vulgarmente le llaman las 7 palabras, que tienen un contenido poderoso de lo que es el evangelio. Cuando él estaba siendo injurado, maltratado, ofendido, herido por aquellos malvados, de su boca salió una palabra que hace impacto y dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Es evangelio eso? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermano, si yo hubiera sido ahí, quizás hubiera estado amargado, resentido, pero el Señor, hermanos amados, nos da un mensaje de perdón, oiga, de restauración. No importa quién te haya hecho daño, si tienes a Cristo en su corazón, usted puede declarar esas palabras: te perdono, así como Cristo me ha perdonado a mí. Eso es lo que hace el evangelio. Hay otra palabra que Jesús pronunció cuando aquel criminal, aquel hombre pecador, exclamó y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuáles fueron las palabras del evangelio? ¿Cuáles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo, que hoy, no mañana, sino que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ¿cuántos han puesto la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? La seguridad eterna la tenemos en Cristo. Él mismo declara hoy que si mueres, estás en la presencia del Señor. Si has puesto la plena confianza en el evangelio. Y podemos seguir ahí explicando lo que es ese mensaje de la cruz. Pero aquí encontramos al apóstol que estaba siendo, hermanos, invadido, empapado por el mensaje del evangelio. Y esa era su prioridad, de predicar el evangelio, porque él se sentía con una deuda. Aleluya. Qué tremendo. Pablo se sentía con una deuda. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos una deuda? Tenemos una deuda con nuestros familiares, una deuda con nuestros vecinos, una deuda con nuestros compañeros de trabajo. Hay una deuda. Y esa deuda es de llevarles el mensaje de buenas nuevas. Y Pablo se sentía
endeudados con los romanos, con los hermanos de Roma. Miren lo que dice el verso número 14. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermano, nosotros no tenemos cualquier cosa. Nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos a Cristo el resucitado en nuestra vida. No podemos avergonzarnos porque tenemos el poder del evangelio en nuestra vida. Y hay que pagar la deuda llevando este mensaje. Segundo, Pablo tenía la pasión de visitar a los hermanos en Roma y predicar el evangelio. Eso lo dice el verso 15. Pero el verso 16, el cual es el texto que tenemos, tiene el propósito del evangelio. Y es que el evangelio, hermanos, oiga las buenas nuevas. El evangelio ofrece salvación. Diga conmigo: el evangelio ofrece salvación. Ninguna religión puede dar lo que Cristo da. Cristo nos da salvación y vida eterna. Ayúdeme por favor, repita conmigo, diga conmigo: Cristo salva. No se oye. Cristo salva. Cristo sana. Cristo santifica. Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Y Cristo viene por su iglesia. Ese es el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas que hay que predicar. Creemos en esas doctrinas maravillosas que nos da el poderoso evangelio. Bendito sea Cristo. Ahora, ¿de qué no se avergonzaba el apóstol? Dice que él no se avergüenza del evangelio. Así lo dice. ¿Sabe por qué? Usted sabe quién es Roma. Imagínense llevar el mensaje a Roma, donde hay una religión de las más grandes, donde hay gente preparadísima, teólogos, eruditos, mayormente en aquel tiempo. Amén. No es fácil predicar como que usted vaya a Harvard a predicarle a esos científicos, esos maestros que se creen que lo saben todo. Pero Pablo dice: no me avergüenzo, yo voy a ir a predicar a Roma. Aleluya. Porque la religión y la ciencia no es comparado con el evangelio que he recibido de parte de mi Cristo, dice Pablo. Y es aquí donde Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Y él estaba dispuesto a predicarle a políticos, él estaba dispuesto a predicarle a sabios, y estaba dispuesto a ir donde quiera que sea con la cara en alto. Hermano, levante su cara. A mí el evangelio me levantó la estima, hermano. Si a veces, porque ando agachado porque me duele la espalda un poco, pero hermanos, hay que levantar el pecho. Amén. Si usted me ve aquí, yo tenía una estima por el piso. Sentía que no valía nada. Me sentí un miserable. Pero Cristo enderezó mi vida. El evangelio cambió mi vida. Para decirle, era un tartamudo. Me daba miedo pararme tras acá. Y ahora, ¿quién me quita el micrófono? Aleluya. Eso es lo que hace el evangelio. Te va a levantar el estima y no te vas a sentir menos que nadie, porque tú eres el hijo de Dios, hijos e hijas de Dios. Eso es lo que hace el evangelio en nuestra vida. Aleluya. Algunos que se avergüenzan, ¿verdad?
En vez de decir que vienen a la iglesia Fe Salvadora, dicen, ahí voy a una iglesia que está cerquita ahí de McDonald's, dice. No sabe el nombre de la iglesia, ¿verdad? Le están haciendo propaganda en vez de darle propaganda a la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ahí está. Así que, hermanos amados, esto podemos decir de nuestro evangelio, ¿verdad? De lo que está diciendo Pablo. Hermano, que se avergüencen los religiosos, que les dé vergüenza a los católicos romanos, que son la iglesia, hermanos, más millonaria del mundo. Y tienen, hermanos, tesoros, tremendos tesoros, que lo deben repartir para los pobres. Que se avergüencen ellos, que tienen que cargar a un Cristo que todavía lo están crucificando todos los años. Y que el santo entierro parece un fantasma, hermano. No sé si ustedes fueron católicos, pero a mí me daba miedo cuando llevaban al santo entierro ahí moviéndolo para un lado y otro. Que se avergüencen ellos, pero nosotros no. Tenemos a un Cristo que resucitó al tercer día. Y este es el mensaje que Pablo nos está diciendo, que él no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios. Que se avergüence esa gente. Amén. ¿Qué más digo? Hay muchas cosas, hermanos, que han sido introducidas en las religiones y en algunas cristianas también, que eso nos debe dar vergüenza. A veces nosotros no estamos representando bien a ese Cristo, y que Pablo dice que nosotros somos embajadores. Mire qué privilegio. Usted y yo es un embajador, no de esta nación, sino del reino de los cielos. Donde quiera que usted vaya, usted es un embajador de ese reino, de ese Cristo. Pero a veces hemos metido cosas en nuestra iglesia, tradiciones, costumbres a nuestra iglesia, que eso nos debe de dar vergüenza. Pero del evangelio jamás. El evangelio es poder de Dios. Entonces, los cristianos evangélicos somos exhortados, hermanos, a defender nuestra fe con uñas y dientes. No importa, dijo Pablo, si es posible dar mi vida, pero yo voy a predicar el evangelio. Y eso es lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:15, que hay que dar, dice, razón de nuestra fe. No se avergüence usted de lo que cree, hermanos. Mire lo que dice Pedro: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre, ¿qué dice? Preparados, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Si el libro más estudiado en su vida debe de ser la palabra del Señor, tiene que estar preparado. Imagínense si se le para un testigo de Jehová que sabe más Biblia que usted. ¿Cómo le va a responder? Hermanos, nosotros tenemos herramientas para prepararnos. Así que sacúdame el que está a la par y diga: prepárate, para que nadie te avergüence de ese evangelio que has recibido. Por eso aquí estamos enseñando el evangelio, la palabra, para que usted conozca lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ser valiente y bien preparado para aprovechar todas las ocasiones. Diga conmigo: necesito ser valiente y estar preparado. Valentía y preparación
Hermano, porque cobardes no necesita el Señor. Necesita valientes que estén dispuestos a pararse en la brecha y decir como decían los profetas de aquel tiempo: así dice el Señor. Pero a veces no tenemos que decir, hermano. No sabemos qué es lo que hemos creído. Amén. Y Pablo decía: yo sé en quién he creído. Usted puede decir como decía el apóstol: yo sé en quién he creído, y nadie me va a poder apartar del amor de Cristo. Y comienza a hacer un listado de circunstancias que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni potestades, ninguna cosa me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, cuando no conocemos el evangelio, por cualquier cosa lo vendemos. Lo que hizo Judas, por 30 monedas vendió el evangelio. Su eternidad la vendió por 30 monedas. ¿Usted por qué cambia a Cristo? ¿Por un cigarrito? ¿Por un purito? ¿Por un traguito? ¿Por qué cambia a Cristo usted? ¿Por qué cambia el evangelio? Hermano, tenemos que profundizar en lo que es el evangelio. Bendito sea el nombre de Cristo. Y sabe que hay una condenación de parte de Cristo a aquellos que se avergüenzan del evangelio. Hay una condenación para todos aquellos que les da pena decir: soy cristiano, soy evangélico. El Señor dice en Marcos 8:38 que aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, ¿cómo dice ahí? Léalo por favor. Mire la condenación que hay para los que le da pena ser creyentes. Aquellos que se resisten, aquellos que son tocados por el Señor, llamados por el Señor y se avergüenzan. Mire lo que dice Jesús: esta condenación no la quiero oír en el cielo. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo creo que Pablo había leído, había recibido del Señor esto. Por eso nos exhorta y nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. ¿Se dan cuenta tus compañeros de trabajo que eres creyente? ¿Se da cuenta tu familia que eres creyente? Aleluya. Aleluya. ¿Se te nota? Ahí está. Que no nos dé pena. Vamos para adelante. Ahora, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Porque Pablo hace la declaración, ahí mismo la dice: porque es poder de Dios. El evangelio no es una religión buena que nos va a enseñar modales, no, sino que dice Pablo que el evangelio es poder de Dios. Y usted sabe que los hombres en esta tierra es lo que buscan: poder. Pero yo quiero invitarte que el mejor poder es tener el poder de Dios en nuestra vida. Los políticos buscan poder. Sí, buscan poder. Los militares buscan poder, pero después se vuelven esclavos de ese poder. Entonces no es poder. Y sabían ustedes que el único poder que no nos esclaviza es el poder de Dios.
El poder de Dios no viene para esclavizarte, para cargarte. Dijo Jesús: mi carga es fácil, mi carga es fácil de llevar, ligera. El evangelio no es para esclavizarte, es para hacerte libre. ¿Cuántos son libres? El poder del Señor ha venido para hacernos libres. El Señor dijo así, dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces este poder no viene para esclavizarte, viene para hacerte libre. La vida cristiana es de libertad. Ahora muchos buscan poder en el dinero. Yo conozco ricos que ahora son pobres. Buscaron el poder, se dieron toda la vida para hacerse ricos y ahora son pobres. Quiere decir que el dinero no es una garantía de poder. La garantía poderosa que va a estar con nosotros para siempre es el poder de Dios sobre nuestra vida. Y hay que hacer uso de ese poder que el Señor nos ha dado, de esa autoridad que el Señor nos ha dado. Imagínense lo que Jesús declaró: yo les doy autoridad, yo les doy poder sobre toda culebra, sobre toda serpiente, sobre todo, ¿qué dice? Escorpión. Y dice: y ninguna hueste del diablo los dañará. ¿Cuántos tienen ese poder? Yo no sé si usted tiene ese poder. Y póngalo en práctica, ese poder, cuando esté en circunstancia. Ese poder de Dios en su vida. Los poderes de la tierra son pasajeros. Y en todo eso, hermanos, en todos los poderes de la tierra, me encanta la profecía de Daniel cuando dice que vio la estatua de oro y el Señor le da la revelación de todos los imperios: los medo-persas, los griegos, los romanos, todos los grandes imperios, los poderes de la tierra representados en esa estatua. Pero dice Daniel que descendió una roca, alaban el nombre del Señor, descendió una peña y le dio en los pies a aquella estatua. Aleluya. ¿Quién cree ustedes que esa roca que hizo pedazos a todos los reinos de la tierra? Aleluya. Por eso dijo el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos ese poder de Cristo, iglesia. Por eso el reino de Cristo jamás será derrotado. La iglesia es indestructible. La iglesia tiene el poder de Dios. Y apareció esa luz en medio de las tinieblas. Y Juan lo declara así: que aquella ciudad que estaba en tiniebla vio una gran luz. Esa luz del cielo, ese poder del cielo, esa estrella del cielo que descendió, hermanos, a poner su reino acá en la tierra. ¿Y cuántos son parte de ese reino? Ese reino de Jesucristo, que jamás serán destruidos. Todo pasará en esta tierra. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Así que aquí estamos. Pablo declara, hermanos amados, cómo el evangelio vino a meterse en medio de la ciencia y de los sabios. Mire lo que dice 1 de Corintios 2:6. 1 de Corintios 2:6. Es un texto poderoso que Pablo declara y dice: sin embargo hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Pero mire lo que dice el 7. Mas hablamos sabiduría de ¿quién? Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual dice Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8 dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El verso 9, como dice: antes bien, léalo conmigo ese texto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Aplauden esa palabra? Hermanos, la sabiduría, el poder del cielo ha descendido para ser una iglesia victoriosa y poderosa en Cristo Jesús. Ese es el evangelio que hemos recibido. Sabiduría, no de los científicos, sino del científico de científicos. La sabiduría que viene del cielo. Ese es, hermano. Dios no quiere tener hijos como decimos los salvadoreños, hijos dundos. ¿Ah? ¿Cómo se pone usted que su hijo solo le saca F en sus exámenes? ¿Ah? Este no es mi hijo, dice, yo soy inteligente. ¿Y qué pasó con mi hijo? Imagínense, Dios quiere hacernos sabios como Él es sabio. Él está revelando su sabiduría. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren esa sabiduría del cielo? La puede tener en Cristo. Así que Pablo, hermanos, también tenía experiencia de ese poder mismo para utilizarla en su ministerio. Pablo, hermanos, se llenó de la gracia de Cristo, de la sabiduría de Cristo, a tal grado que todos los conocimientos que Pablo obtuvo en su área secular lo tenía por basura a la par de lo que había recibido de parte del Señor. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo de esta tierra pasa, todo es vanidad, pero lo que el Señor nos ha dado es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que le dice 1 Corintios 6:10. Este texto está poderoso. 6:10. Corintios 6:10. Dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo no sé en qué grupo está usted o estábamos nosotros. Yo me pongo en los ladrones, le robaba el vuelto a mi mamá. Me pongo un poquito en los borrachos porque me gustaba cada fin de semana. Me pongo en el grupo de los maledicientes porque muchas veces maldecí. Estafadores, quizás no. Habrán algunos aquí. Dice: heredarán el reino de Dios. Todo. Si usted en ese grupo, hermano y amigo, corra a salirse de ahí, porque la declaración que dice heredarán el reino de Dios, no. Miren lo que dice el verso 11. El verso 11, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Y estos eras alguno. O sea que Pablo les estaba predicando a gente pícara, hermanos. Dice: y esto era alguno, mas ya habéis sido, ¿qué? Diga conmigo: lavado. ¿Cuántos han sido lavados? Hermano, cuando alguien le diga a usted: te lavaron el coco, digan amén. Porque de veras que no solo el coco me lavó, todo el Señor. Con su sangre hemos sido, ¿qué?
lavado. ¿Y qué más? Ya habéis sido ¿qué? Hermano, el domingo pasado hablamos sobre el poder de la resurrección. Tenemos la santificación que el Señor nos ha dado para tener victoria sobre el pecado. ¿Y habéis sido qué? Justificados. Decíamos el domingo pasado que hemos sido librados de la pena capital, de la pena de muerte por los méritos de Cristo. Y dice, y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Les pregunto, ¿funciona o no funciona el Evangelio? ¿Cuántos quieren decir gloria a Dios? Aleluya. Eso es lo que Pablo nos está presentando. Por eso tenía razón de decir, porque no me avergüenzo del Evangelio. Gloria a su nombre. Entonces, este mismo poder está disponible para nosotros. Yo no descarto la ciencia, y vamos a respetar la ciencia. Los psiquiatras, los psicólogos, los terapistas, no podemos descartarlo, porque ellos también están ayudando a sanar la vida interior de las personas que sufren. Pero algunos dicen que después de una recuperación clínica, si no busca al Señor, aleluya, si no busca a Cristo, está expuesta o expuesto a caer de nuevo al hábito, al vicio. Por eso los científicos ahora dicen, ven a la terapia, pero busca una iglesia. Y psicólogos, terapistas me han hablado a mí, pastor, ahí le envío gente. Porque yo llego hasta aquí, pero Dios va a llegar más allá. Aleluya. Y por eso, mis amados hermanos, es importante buscar los medios médicos. Pero tenemos a primera instancia el médico de médicos, el Evangelio, que te va a sacar de cualquier hábito, de cualquier maña, de cualquier esclavitud, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora hay que estar armados. Hay que estar armado. Y la armadura viene del Evangelio. Hay un texto que me gustó. Está en Lucas 11:21. Dicen que el padre de familia, cuando está armado, se siente que está en paz. Eso dice Lucas. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Hermanos, ¿cuántos creen que tenemos la armadura más letal? Esta armadura más letal se llama el poder del Evangelio. Amén. A mí me inspira lo que hace Conexión cuando dice firmes. Ese es el Evangelio. ¿Y cómo dicen? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del Evangelio, el yelmo del Evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la oración, si esto fuera poco. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que la iglesia está bien armada con todos los recursos que nos da el Evangelio? Está bien armada. Entonces, si usted dice, pastor, es que no puedo, mira, mi mujer, mis hijos, ¿qué pasó con el Evangelio? Que no va a sacar la espada, no para machetear a su esposa, sino para sacar todos los chamucos que hay en su casa, porque tiene la autoridad, el poder del Señor para sacar cualquier espíritu que esté metido en su casa. Así que hay garantía de que con la armadura del Señor podemos
dejar todos los hábitos pecaminosos de la vida. No sé qué hábitos. Yo sé que hay cristianos que todavía tienen malos hábitos. Tenemos malos hábitos, hermano. Yo quiero dejar de comer tanto pan con café, hermano. Y es lo que me ofrecen cuando voy a visitar. ¿Quiere un pancito con café? Baleada, ¿verdad? Queremos dejar, mire, cuando estoy agarrando los hierros solo me acuerdo de las pupusas. Ay, Dios mío. Hermanos, tenemos que dejar los hábitos y los podemos dejar con esa armadura. Va a estar en paz, va a estar tranquilo, porque usted está armado con el poder del evangelio. Y si esto fuera poco, esta armadura nos va a ayudar, hermanos, o nos va a librar de las consecuencias del pecado. ¿Hay consecuencias, sí o no? Hay consecuencias. Estaba leyendo por ahí que el pecado es como la tarjeta de crédito. Úsala ahora, pero después viene el bill. Es decir, que el pecado siempre va a traer consecuencias. Entonces, para no caer en consecuencia, hay que estar armado, hermano. Nosotros no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que ser como esas tiendas 24/7. Están encendidas sus luces noche y día. Así debemos de ser nosotros. No debemos de descuidarnos, porque el diablo no duerme. Amén. El diablo estuvo en vigilia anoche para noquearnos a nosotros. El diablo estuvo en el gym, en el gimnasio allá, levantando pesas para noquearte. Entonces nosotros no hay que descuidarnos. Hay que usar las herramientas del evangelio para vencer a Satanás. Aleluya. Estoy metiendo muchas cosas, ¿verdad? Ahora la pregunta es, para ir terminando, ¿cuántos quieren recibir poder? ¿Todos? ¿Sabe? Una de las cosas que me encanta del Señor, a veces usted dice, ¿será que solamente es creer para recibir ese poder? Pues claro que sí. Pero hermanos, creer, esa palabra creer no es como usted la oye. Tiene un significado profundo. Entonces, para recibir poder solamente hay que creer. Por ejemplo, el texto de Juan 3:16, como dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted solo lo lee así ese verso, pero ese texto, esa palabra principal, creer, es una palabra que tiene una profundidad. ¿Sabe qué significa creer? Significa meterse dentro de Cristo. Aleluya. Estar en el corazón de Cristo. ¿Y quién va a ser tocado? ¿Quién va a ser derrotado si está dentro de Cristo? Entonces, cuando Pablo dice que el poder del evangelio se recibe, o lo recibe todo aquel que cree, todo aquel que cree, no solamente aquellos que dicen me simpatiza el evangelio. Eso no es creer. No, a mí me gusta. A mí me gusta. Pero cuando los invita a recibir a Cristo, no, dicen, más allá. Con eso no se mete Dios. Con eso no se mete Dios. No es que usted sea un simpatizante del evangelio. Tiene que estar dentro del evangelio para recibir poder. Alguien puede decir, bueno, yo asisto ahí a la iglesia. Tampoco. Porque usted puede estar aquí, pero puede ser un incrédulo. Eso no garantiza de que usted es un creyente porque viene. La garantía para ser cristiano es creer. Es creer. Sé lo que dice la palabra. Y esto
de creer es a través de nuestra fe. Es decir, puesta la fe, dice que viene el oír. Y después de oír, la fe crece y recibimos a Cristo. Es una cadenita. Dice, por el oír viene la fe. Y después que viene la fe, nosotros creemos. Amén. Entonces, la vida cristiana es como una locomotora. Hermanos, si los vagones no se enganchan en la locomotora, ¿creen ustedes que los vagones van a correr solos? ¿Ah? La locomotora sale, pero si no le ponen ese gancho donde enganchan los vagones, vagones con vagón van enganchados, y eso hace que el tren funcione y todos los vagones sigan la corriente de la locomotora. Sencillamente así es la vida cristiana. Si usted no se engancha, ese enganche se llama la fe. Si usted no se engancha en el evangelio que es Cristo, usted no va a pasar del mismo lugar. Pero si se engancha en Cristo, usted va a correr con Él, va a caminar con Él. Y eso se llama creer en el evangelio que nos mueve. Por eso dice Pablo que los hijos de Dios tienen que ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque la fe nos hace avanzar, nos hace crecer. Sacúdame, dele un codazo santo al que está a la par, dígale: engánchate, engánchate, usa la fe, engánchate en Cristo para que tú te muevas. Y termino, ya rato estoy terminando, ¿verdad? Sabe que hay dos clases de individuos que Pablo menciona acá, que tienen necesidades, y con eso vamos a ir terminando. Primero están los judíos. No te garantiza si eres judío. Puedes tener la estrella de David en tu casa, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a ningún lado. Porque Pablo menciona en este texto, como dice el verso 17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero dice el 16, al judío primeramente y también al griego. Dos individuos. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran religiosos, mas no conforme a ciencia, dice Pablo. Y los judíos pueden estar en este texto representando todas las religiones humanas. Yo no sé cuántos se puede en aquel corito, dice: ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer. ¿Cuántos aplauden esa sangre? Entonces aquí los judíos están representando todas las religiones humanas del mundo. Y los griegos están representando la sabiduría del mundo, la ciencia. Los escépticos representan los orgullosos. Hay gente orgullosa, hermano, pobres y ricos. Porque hay pobres que son más orgullosos que saber qué. No tienen ni a dónde caer muerto y no quieren saber nada de Dios. Imagínense qué orgulloso. Y ricos también. No, ricos no, yo no. Que ni una mosca se dejan parar en la nariz, ¿verdad? Pero no se olvida que se lo van a comer los gusanos después.
Orgullosos. A eso representan los griegos acá. Hay gente orgullosa que no quiere nada de Dios. También pueden ser ganados estas personas. Aunque, hermano, le voy a decir algo. Si tenemos profesionales dentro del evangelio, es porque nacieron en el evangelio y sacaron una profesión. Pero ganarse a gente profesional para Cristo no es fácil. Perdonen las mujeres, pero las mujeres profesionales son las más orgullosas de la tierra. Usan los mejores vestidos, los mejores perfumes, pero tienen un carácter que ni ellas mismas se aguantan. Es difícil ganarse una mujer profesional. Se siente autosuficiente. Entonces los profesionales compiten con el evangelio. No quieren. Piensan que ser cristiano es para la chusma, para la gente más baja. Pero aquí Pablo está diciendo que el evangelio no solamente es para los más bajos, son para los judíos y para los griegos. Hay que hablarles. Si ellos creen, bueno, si no, nosotros hemos salido de nuestra responsabilidad. Así que no sé en qué grupo está usted. ¿Se siente judío o griego? Pero lo bueno es que le estoy predicando. Así que damos gracias a Dios por el evangelio. Damos gracias a Dios por tan glorioso evangelio que el Señor nos ha revelado. ¿Sabe lo que declara Hebreo con respecto al evangelio? Dice, porque Jesucristo, diga conmigo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Este es el evangelio que no tendrá fin. Es un evangelio, hermano, eterno por los siglos de los siglos. Así que abracemos este poder y seremos cristianos victoriosos, poderosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una sublime buenas nuevas que hemos recibido esta tarde. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, te revelaste a nosotros. No que no te conocíamos y ahora el Espíritu Santo nos ha traído. Ahora podemos decir como